estoy buscando. A ver, un minuto, por favor. Ok, Nicole, confírmame si se logra ver, por favor. Sí, doctor, sí se puede observar. Ya, si es que hay algún tema, me avisas. Ya vamos a avanzar los dos temas, chicos. El tema que no hemos avanzado en la anterior clase y el que nos toca. ¿Ya? Entonces, por favor, me avisas si es que no corre la diapositiva o hay algún problema, me vas avisando, Nicole. ¿Ya? Ok, bueno, vamos a tocar los dos temas que nos tocan, ¿no? Como les dije inicialmente, pues son temas no complicados, ¿no? No son temas muy largos tampoco, son temas más puntuales, ¿ya? Antes de empezar esto, a ver, yo quisiera preguntar, a ver, a Nicole, ¿qué en la parte práctica, qué nudos ya estás dominando más o menos bien? Cuéntame. Mm, Doctor, hasta el momento creo que más el nodo simple, ¿Ya? ¿Qué más has hecho? continuo. También hicimos los puntos continuos. No, a ver, una cosa es puntos y una cosa es hacer nudos, ¿ya? Es Ah, diferente. ¿Ya? Tipos de puntos, son muchos tipos de nudos, son diferentes también, pues no te confundas. sí, doctor, tiene razón, lo siento. A ver, ¿cuál nudo es el que has visto? ¿Te acuerdas o no? ¿Alguien que quiera opinar algún nudo o que les haya visto, que hayan aprendido algo nuevo, algo diferente o algo que les haya llamado la atención? Nadie. Bueno, Doctor, ok. creo que solo los nodos simples hasta el momento.
Ya, a ver, ok. Si hay alguna duda, al final del tema entonces, ¿ya? A ver, vamos a hablar de los tipos de nudos y los puntos. A ver, hace mucho tiempo, pues, los materiales eran diferentes, ya, los instrumentos eran diferentes, los ambientes eran diferentes, los hospitales eran diferentes, la técnica quirúrgica era diferente, ya. Y lo que un poco se ha mantenido es pues esto de los temas de los tipos de puntos, exceptuando algunos nuevos que lo vamos a conversar ahorita, que se ha ido agregando de acuerdo a la complejidad de las cirugías nuevas que han aparecido, ¿ya? Y en los nudos, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? No hay una diferencia importante. Tal vez la única diferencia sería de cómo lo realizan. O sea, es diferente, ustedes van a ver en las prácticas cómo hace un anudado un ginecólogo, cómo hace un cirujano, cómo hace un traumatólogo, ¿no? Entonces, es bastante diferente, ¿ya? O sea, no vamos a ahondar en esto de por qué ni nada, pero simplemente es tipo de especialidad, ¿no? Obviamente cada especialidad es diferente. La parte quirúrgica, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hablar. ¿Se logra ver la imagen, no, Nicole? ¿Sí? Ya, ok. A ver, miren, ustedes han visto el tema de cuando tú manejas una herida, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos una herida y hay que solucionarla, ¿no? Entonces, en el transcurso de la práctica, ustedes van a ir viendo, igual cuando hagan rotación de cirugía o cuando hagan el internado, pues ustedes son los que hacen todos los procedimientos. Así que tienen que saber lo básico de cómo manejar. Entonces, al tener un paciente con una herida, vas a hacer en algún momento puro puntos, en algún momento algún tipo de ligadura, en algún momento hacer algunos nudos, ¿ya? Y si vas a entrar a sala, pues mucho más, ¿ok? Entonces, el concepto básico es manejar el tema de la anestesia, ¿no? Entonces, la anestesia local, pues es importantísimo, ¿no? Vamos a hacer una infiltración de un tipo de anestesia sobre una parte del cuerpo para evitar el dolor. Ahora, esto también vamos a tener un poco de variación, digamos, de acuerdo al tipo de paciente. Si es un paciente, pues, que tiene un umbral de dolor muy intenso, hay que manejar el tipo de anestesia correcta, la dosis un poco más, incluso no solo con anestesia local, de repente le puedes colocar un analgésico, un antiinflamatorio intramuscular o subcutáneo, ¿no? Y con eso vas a manejar un poquito más para que te deje hacer el procedimiento de mejor manera, ¿no? Luego tenemos la pacientes que tienen, por ejemplo, un umbral de dolor muy bajo, ¿no? Entonces, que te toleran el procedimiento de manera normal, tranquilo, ¿no? Entonces, no hay mucho problema. Pero en general, todos los pacientes siempre hay que manejar bien el dolor. ¿Ya? A ver, un segundito. A ver. Entonces, para evitar el dolor, pues vamos a hacer una infiltración correcta de acuerdo al tipo de herida que tengamos. O sea, es diferente hacer la anestesia en una herida en cabeza, es diferente en cara, es diferente en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en extremidades, ¿no? Entonces es diferente. Lo que sí hay que tener muy en cuenta que hay que infiltrar en todo el borde de la herida, ¿no? Que a veces le colocas solamente un pedacito en una parte, el otro borde no, entonces ahí ya tienes un poco de problema. Siempre la infiltración va a ser completa en cualquier parte del cuerpo, menos cuando sea parte distal, en dedos, porque acá tenemos que hacer una anestesia del tipo troncular, ¿no es cierto? O sea, acá en los lados tenemos que hacer la infiltración. Si es una herida acá, por ejemplo, estamos viendo en el dorso de la mano, va a ser en todo el borde de la herida, ¿ya? Si es que no, por ejemplo, es en el pulpejo,
pues tenemos que infiltrar a los dos costados. ¿Ya? Ok, esa sería la única diferencia que tenemos en cuanto al tipo de anestesia. Ahora, vamos a usar los tipos de anestésicos que ya seguramente algunos lo han visto, lo conocen, ¿ya? Entonces, eso tenemos que recordar básicamente. La más frecuente, pues la lidocaína, ¿no? Usamos lidocaína al 2%, diferentes tipos de presentación de los frascos, no hay frascos incluso que son de plástico, metálicos, unos en forma de ampolla, es muy variable. Luego tenemos la bupivacaína, la mepivacaína, la roxivacaína y la procaína. Entonces, la más usada, la lidocaína, y la más potente es la bupivacaína. Acá una, por ejemplo, que se usa muchísimo en países como Argentina, en Brasil, es la roxivacaína, que no lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces acá tenemos que ver la concentración de dosis. Normalmente si tú vas a usar lido, no necesitas diluirlo, lo usas, puedes usar unos 5 ml, 10 ml, 20 ml, o sea, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Ya? Si vas a usar bupivacaína, acá sí la concentración es muy baja, ¿ya? Puedes usar unos 2, 3, 5 ml sin ningún problema, pero si vas a usar más cantidad, ¿ya? Que puede darte incluso necrosis del tejido, tenemos que diluirlo. Entonces usamos normalmente un 20 y 80 o 30, 70 o 40, 60, o sea, 30% de anestésico y un 70% de dilución con cloruro, ¿ya? Eso es un poquito de manejo, no es muy, digamos, frecuente porque las dosis son bajas, ¿no? No vamos a usar pues toda una ampolla, una herida pequeña, ¿no? Entonces, normalmente usamos más la lido y no nos hacemos ningún problema. ¿Ya? Bueno, ok, entonces ahorita vamos a hablar ya de lo que estamos viendo, básicamente. Ya tenemos una herida ya suturada, perdón, ya anestesiada, entonces tenemos que ver qué procedimiento vamos a hacerle. Si vamos a hacer suturas, puntos, nudos y demás. Entonces, el significado del nudo. Entonces, primero hay que hablar de lo que es un lazo. Pues, ¿no? El lazo es un bucle hecho al cruzar los dos extremos de un hilo. Entonces, vamos a cruzar las dos puntas del hilo y ya vamos a hacer un lazo. La lazada o el seminudo se hace al pasar uno de los extremos del hilo por dentro de un lazo. Se tiene que darle como una vuelta más, ¿ya? Y el nudo recién son dos o más lazadas, ¿no? Para dar dos vueltas para que obviamente no tengamos una separación de estas o que no se suelte o que no se libere lo que estamos queriendo hacer. Es importantísimo que cuanto más fino sea el hilo, siempre les indico a todos los alumnos, los internos, los residentes, ¿no? Que mayor ha de ser el número de nudos, ¿ya? O sea, mínimo uno más al número del hilo. Entonces, ¿qué significa? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una sutura, la sutura más usada es el nylon 3 ceros, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer una sutura, digamos, una herida en la mano con un nylon 3 ceros, mínimamente tengo que darle 4 nudos a este punto para que no se me afloje. Por ejemplo, en una cirugía en cara, voy a usar una sutura un 5 ceros. Tengo que usar mínimamente 6 nudos para estar seguros. Ya en otro tipo de estructuras, intestino, es diferente, ¿no? El tipo de hilo lo vamos a ir viendo más o menos qué estructuras se usan, cuáles no, ¿ya? Pero importantísimo es esto, ver que darle un nudo más de acuerdo al hilo que tú estás usando. Si vas a usar un 6 ceros, lo cual es poco frecuente, tendrías que usar 7 nudos. Si ahora me dicen, ¿y qué pasa cuando yo uso un hilo grueso? ¿No? Por ejemplo, en las hernias, ¿no? Vamos a usar un 2 ceros, que es un hilo grueso. Entonces, le tengo que poner 3 nudos, sería muy poco, ¿no? Entonces, le tengo que poner 3 o 4. Ahora, si uso, por ejemplo, un Vicryl 1, que es una sutura muy frecuente en cierre de pared, de aponeurosis, lo que sea, entonces, ¿qué significa? ¿Que tendría que darle solamente 2 nudos? No. Entonces, al revés, acá tenemos que darle mucha más cantidad, ¿no? Porque es un hilo grueso, entonces tenemos que darle una buena ligadura, un buen nudo al inicio y luego unos 3 o 4 nudos más. O sea, en el tipo de ceros es donde vamos a ir aumentando, pero como el hilo es más grueso, no significa que no vamos a dar. O sea, en el 1, en el 0, que son hilos bastante gruesos, no
no es suficiente con 1 o 2 nudos que vamos a darle, ¿ya? Ahora, estos nudos se pueden hacer ¿con qué? Con una mano, con 2 manos, con pinzas o combinación de ambos, ¿ya? Entonces, esto va a ser dependiendo del tipo de procedimiento que tú hagas, ¿ya? Del tipo de cirugía que tú hagas y obviamente un poco de la experiencia. Entonces, hay momentos en los cuales tú puedes hacer nudos con una sola mano, algunos tienes que intercalar por la posición, de repente estás medio incómodo de un lado, haces con las 2 manos, con pinzas usas cuando sobre todo estás en una profundidad, ¿no? Cuando estás operando en una cavidad grande y vas a hacer nudos, entonces hemos dicho que tenemos que usar pinzas mucho más largas de las normales, ¿ya? Entonces ahí también podemos manejar los nudos con pinzas o una combinación, de repente uno te sale bien con la mano, luego lo haces con una pinza, ¿no? Eso es un poco variado, ¿ya? Y otra cosa que es idealmente anudar con el hilo mojado. Obviamente, pues, esto estamos hablando de suturas de tipo absorbibles, ¿no? Pues cuando vamos a hacer ligaduras con ácido poliglicólico, con Vicryl, entonces ahí tenemos que pedirle a la licenciada que moje la sutura para que pueda resbalar mucho mejor y no se te anude o no se te enganche la sutura en algún nudo que estás haciendo, ¿ya? Ahora, es importante hablar de esto, ¿ya? De las fuerzas que participan al realizar el nudo. Vamos a tener 3 tipos de fuerzas. La primera es la fuerza de resistencia, ¿ya? Que es la que los tejidos van a oponer al afrontamiento. Es la que hay que contrarrestar cuando se pretende acostar los bordes separados y cerrar una herida, ¿no? Entonces, esta resistencia es cuando el mismo tejido de por sí, ¿no? Va a tener un poquito de rigidez, le llaman algunos textos, para poder afrontar una herida, ¿no? Obviamente, si es una herida muy separada, con pérdida de dominio, con pérdida de tejido, entonces ya va a ser diferente el afrontamiento o el abordaje. Pero normalmente las heridas pues ceden, ¿no? La piel sobre todo pues cede, ¿no? Es bastante laxa y puedes jalar, puedes afrontar casi sin ningún problema, ¿ya? Luego tenemos la fuerza de potencia, que es la que debe efectuarse para vencer a la anterior. Tirando de los cabos, el nudo se ciñe y la superficie se separa hacia 2. Entonces ya le he hecho, por ejemplo, la primera fuerza para poder juntarlo y luego de esto tengo que ponerle un poquito más de esta fuerza para que el nudo quede justamente paralelo. O sea, los 2 bordes de la herida tienen que estar muy simétricos. No puede ser uno que esté montado encima de otro o uno digamos, más arriba del anterior nudo, del anterior punto que estamos haciendo. Entonces todo tiene que ser muy paralelo, ¿ya? Y luego tenemos la fuerza de fricción, que se llama de rozamiento o deslizamiento del nudo. Es la posición que el nudo ofrece para dejarse ceñir o deslizar, tanto en uno como en otro sentido. O sea, esto ya vamos a hablar cuando ya estemos haciendo la cantidad de nudos. Hay nudos que lo vamos a hacer, por ejemplo, nudo con una mano derecha, contra nudo con la mano izquierda, o haces nudo con la mano derecha y nudo con la mano izquierda, nudo contra nudo, nudo contra nudo. Entonces eso también es un poco de acuerdo a la parte práctica, ¿no? Un poquito difícil de entender así en la parte teórica, pero, o sea, hay momentos en los cuales, por ejemplo, yo tengo que hacer, porque no me da, hago puro nudo, 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 lo cual no es lo habitual, ¿no es cierto? Ni lo mejor, siempre hacer un nudo, luego contra nudo, luego nudo, luego contra nudo, ¿ya? Entonces acá vamos a ver la imagen de lo que tiene que ser algo correcto. Estamos viendo, por ejemplo, un lazo, ¿no es cierto? Una lazada y el nudo que siempre tiene que ser cuadrado. Entonces ustedes antes de ajustar, ¿no es cierto? Van a ver de que formen siempre un nudo cuadrado. Si no está cuadrado, es probablemente que el nudo no esté bien hecho y hay mucha posibilidad de que se suelte este nudo. Entonces el nudo más importante siempre es el nudo inicial, ¿ya? Ahora, si tú vas a hacer una secuencia de nudos, por ejemplo, entonces acá se ve, mira, has hecho un nudo y luego haces otro nudo. Entonces, sin cerrarlo, tú estás viendo de que te está cuadrado, cuadrado. Si tú vas a hacer nudo y contranudo, también te tiene que quedar con esas características, ¿ya?
Entonces, es importantísimo verlo. Antes de que ustedes ajusten, ¿no? Dejan un pequeño espacio de 1 o 2 centímetros y vean si es que realmente está en buena ubicación, en buena forma. Otra cosa que es muy importante, para que el primer nudo no se afloje, ¿qué cosa podemos hacer? Tenemos 4 cosas importantes. Primero, poner un dedo presionando encima hasta que hagamos la segunda lazada. Entonces, haces el nudo, ¿ya? Le pides a tu ayudante que ponga su dedo índice sobre el mismo nudo que estamos haciendo, haces el segundo nudo, contranudo, y cuando esté muy cerca tu mano ahí al dedo del ayudante, el ayudante saca su dedo y tú le pones una presión un poco más fuerte para que no se te afloje. Eso pasa sobre todo en pacientes que son obesos, de un tejido adiposo muy grande, que la piel está muy retraída, ¿ya? Entonces no te da un espacio suficiente o le has puesto un punto muy espaciado, ¿no es cierto? Entonces, al intentar ajuntar, hacer el nudo, se te va aflojando, eso te vas a dar cuenta que está muy suelto, entonces o haces otra vez el nudo o te ayudas de esta forma. Otra, colocar una pinza en el nudo, o sea, en vez de que el ayudante ponga su dedo, pone una pinza, una Kelly agarra, le da una pequeña mordida justo en el nudo donde has hecho, el cirujano o el que está haciendo el procedimiento sigue con la cantidad de nudos y luego hace que el ayudante suelte la pinza y ahí se va a juntar los dos extremos y los dos nudos. O hacer un nudo quirúrgico, que eso lo vamos a ver en un ratito, que sería obviamente lo más importante y lo mejor. O sea, hacer 2 tipos de nudos continuos. El nudo quirúrgico, el nudo cirujano, es el que ingresa 2 veces la lazada en la misma dirección y ahí no se va a aflojar. O lo otro es hacer un nudo corredizo, pero esto obviamente no lo usamos de rutina porque esto para hacer un nudo corredizo tenemos que hacer un nudo, por ejemplo, afuera, o sea, lo que se llama extracorpóreo, ¿ya? Y luego vas bajando con una pinza, con un dedo, ¿no? Algunos lo hacen en cirugías laparoscópicas, en cirugías abiertas o en nudos de cirugías convencionales, normalmente no pasa eso. No lo hacemos. Pero estas son las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para que el nudo no se nos afloje. Ahora, estos son los tipos de nudos que ustedes tienen que saber y practicar en la parte de laboratorio o en la parte práctica. Ya, si es que no lo están haciendo, coméntenle al docente de práctica, ya, para que les enseñe, ya, cómo hacer. Entonces, estos son los 6 nudos que más se manejan. El nudo simple, el nudo cirujano, el nudo y contranudo, el nudo corredizo, el nudo con 3 dedos y el nudo con un dedo. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir rápidamente uno por uno. El nudo simple, llamado también llano, común, cuadrado, recto o de rizo. ¿Ya? Es el anudado inicial, que nosotros ya estamos viendo, ¿no? Practicando para que nos quede cuadrado, es en una sola instancia. El anudado inicial, ahora, no puede ser definitivo, o sea, no me puedo quedar con un solo nudo simple. Por más, digamos, que veo un vaso que está sangrando, le hago un nudo, no, ya no sangra, listo, ya lo dejo ahí. No, porque eso se va a aflojar, o sea, no puede ser un solo nudo nunca. ¿Ya? Se debe continuar con la cantidad necesaria de acuerdo al hilo que estamos usando. Otra vez estamos repitiendo lo mismo. Idealmente con un hilo monofilamento absorbible, ¿ya? Idealmente. Ahora, antes tú puedes hacer nudos, pues, que es con seda, puede ser con lino, puedes ligar o hacer un nudo con nylon, ¿no? con PDS, cualquier sutura, pero lo ideal es que sea un monofilamento de tipo absorbible, ¿no? Que más usados usamos el ácido poliglicólico 3 ceros o el Vicryl 2 ceros, que son los 2 que más usamos actualmente para hacer los nudos o para las ligaduras, digamos, ¿no? Ahora, tenemos el nudo de cirujano, ¿ya? Que siempre debe iniciarse con o sea, esto es digamos, el concepto base para que tengamos la seguridad de que no se nos va a aflojar la anudada o la ligadura que estamos haciendo. Para realizar este nudo es indispensable que el segundo seminudo se haga en sentido opuesto al primero. Entonces, hacemos nudo, ¿no?
para adentro, para abajo si quieren, luego otra vez para la misma dirección, ¿ya? Y hay que hacer una tensión suficiente necesaria, porque si al pasar el primer anudado sueltas tu tensión, se te va a aflojar. Entonces acá el truco es hacerlo rápido, ¿no? Si lo haces, pasas uno, pasas dos de inmediato, entonces ahí vas a traccionar y no vas a tener ese problema de que se te pueda aflojar, ¿ya? Es un poco de práctica nada más. Luego tenemos el nudo y contranudo. Entonces acá, luego del nudo inicial, hacemos el nudo, como estamos viendo en la imagen. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Siempre la mano no podemos cruzarla, chicos, ¿ya? O sea, al hacer el nudo, vamos a hacer que una mano vaya hacia arriba y la otra hacia abajo, y en el contranudo cambiamos la dirección. Entonces, mira, mano derecha arriba, en el nudo, mano izquierda abajo, y en el contranudo, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Y luego otra vez otro nudo, mano derecha arriba, mano izquierda abajo. O sea, nudo, contranudo, nudo, contranudo, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer. Mover las manos en sentido contrario, no perder la tensión es importantísimo, porque si tú aflojas el primero, se te va a soltar y hay mucho riesgo, alguna complicación que lo vamos a ver más adelante. Y la cantidad necesaria de nudos y contranudos también. Luego tenemos al nudo corredizo. Este se va a mantener, se consigue manteniendo intencionadamente la tensión constante en uno de los hilos. Entonces, se realiza en el exterior. Esto, a ver, para que más o menos me entiendan, no sé si lo han hecho o no. Entonces, agarras un hilo, más o menos unos 10, 15 centímetros en promedio. Algunos, si es cirugía abierta, si es cirugía laparoscópica, tiene que ser mucho más grande, unos 30 centímetros, ¿ya? Entonces, agarras la punta del hilo con una mano o si quieres con tu Kelly, le tienes que dar unas 2 vueltas y meter esta punta por el ojal que está entrando acá, ¿ya? Para que me entiendan. A ver otra vez. Entonces agarras un pedacito de hilo con tu mano, con una Kelly, le das 1, 2 vueltas y esta punta ingresa por el ojal y jalas y vuelve a su posición y ya tienes acá el nudo hecho. Entonces vas a pasar, si quieres, esta ligadura o este nudo por un vaso, puede ser un conducto, puede ser el apéndice, si quieren. Entonces, y vas a anudarlo acá. Entonces, se puede tener control de la tensión con la mano o con la pinza. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Esta parte distal del hilo, que es más larga, va a ir junto con la mano diestra en el nudo y va a ir presionando. Entonces, con la mano diestra vas jalando y con la izquierda vas tracción y contratracción. Uno va bajando, el otro va subiendo. Entonces, este nudo va a ir estrangulando lo que tú quieras, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ya no es necesario más hacer pues, más nudos, porque ya has hecho 2, 3 nudos acá, y con eso es más que suficiente, ¿ya? En casos complejos usamos esto, no tampoco de rutina. Luego, tenemos el nudo con 3 dedos, ¿ya? Para anudados rápidos. Este es el que más usamos nosotros en cirugías para, digamos, una vez que has cerrado el ombligo, ¿no? En una cirugía laparoscópica, entonces pasas el hilo y empiezas a hacer el anudado con estos 3 dedos, ¿ya? Cuando debemos hacer muchos nudos es un hilo delgado. Entonces, por ejemplo, si vas a anudar con un Vicryl 3 ceros o un 4 ceros, haces varios nudos con la mano, ¿no? Rápidamente, con los 3 dedos, y haces 5, 6, 7 ligaduras o 7 nudos y ya solucionas el tema definitivo. Solo se debe mover el dedo medio acá en estos casos. Los 2 dedos, el anular y el meñique quedan pegados y lo único que baja es el dedo medio, ¿ya? Igual también es la parte práctica, porque a veces puedes incluso mover los 2 dedos o los 3 dedos, pero la idea es de que solamente se maneje un solo dedo en ese tiempo, ¿ya? Y el nudo con un dedo, ¿ya? Que es el principio de pinzado con el pulgar e índice. O sea, tenemos que hacer una pincita acá como se ve en la imagen, pinza derecha, pinza izquierda, ¿ya? Agarras los 2 extremos del hilo y tienes que realizar una X, o sea, los 2 hilos se van a entrecruzar en un momento, ¿ya? Y uno va por abajo y el otro va por arriba. Entonces, para arriba haces el nudo con un solo dedo, luego nudo y contranudo, ¿no? El nudo con el índice y el contranudo con el pulgar. ¿Ya? Depende si eres zurdo o derecho, bueno. Y la tracción siempre tiene que ser suave, ¿no? Porque se supone que estás haciendo una ligadura de un vaso delgado, pues no es un vaso muy grueso que te va a aguantar una tracción muy fuerte, entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. Entonces, para todo esto, chicos, tenemos que tener en referencia los puntos.
¿ya? Entonces, para los puntos, para cerrar las heridas cutáneas es conveniente tener en cuenta la orientación de las líneas de menor tensión o las líneas de Langer se llama. Entonces, acá esto ustedes ya lo han visto, la cantidad de líneas que hay, que tenemos en referencia, sobre todo en cara, son diferentes para ver qué estructuras voy a manejar, qué suturas, para que no nos quede, digamos, una herida muy alterada, o para las eventraciones, o para formar hernias incisionales. Miren, ¿no? En la parte anterior, las líneas que tenemos, ¿no? En la parte posterior y demás. Entonces, esto hay que recordarlo, sobre todo para el tema de dehiscencias, de heridas, posibilidad de hernias incisionales o de eventraciones, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, también es importante saber que las suturas pueden hacerse por planos o en bloque, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú vas a suturar, pues casi siempre es un solo plano, ¿no? Si tienes una herida en piel, suficiente con un solo plano. De repente, si es muy profunda, vas a afrontar un poco con tejido celular subcutáneo. Es un paciente que has hecho una laparotomía, antes, ¿qué cosa cerrabas? Cerrabas peritoneo, ¿ya? Cerrabas la pared o la capa posterior de la aponeurosis, la pared anterior de la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo y la piel. O sea, 5 planos se hacía prácticamente. Luego seguir progresando, solamente peritoneo, solamente la aponeurosis y la piel, a 3 planos. Y ahora básicamente se ha reducido a 2, solamente la aponeurosis y la piel, ¿no? Eso obviamente dependiendo del tipo de paciente que tengamos, también no todo es lo mismo. Ahora, ¿qué cosa nos va a asegurar una buena sutura? Tenemos 8 puntos claves para asegurar que tu sutura va a ir bien. O sea, relativamente bien, porque definitivamente el 100% que te diga, no, sí, que te estoy haciendo una sutura de este tipo, es segurísimo que no se va a infectar, que no se va a abrir, que no se va a complicar, pues no es siempre certero, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, estos 8 puntos, ¿qué cosas? Uno, tener un tejido sano, pues evidentemente, si tenemos un tejido muy maltratado, muy debilitado, con un corte muy grande, irregular, pues obviamente no va a ser el cierre correcto. No poner mucha tensión, ¿ya? Entonces, en una ligadura, en una sutura, tenemos que poner la tensión suficiente para que el tejido se afronte. No podemos ponerle una tensión muy intensa porque puede haber necrosis, se pueden montar los bordes y también puede haber una dehiscencia. Usar el material adecuado, eso también hay que saber. O sea, no todos los hilos sirven en todos los tejidos y no todos los hilos sirven en todas las estructuras ni en todo el tipo de cirugías. Luego, no hacer puntos muy cercanos, ¿no? Algunos han visto pues, una herida de 5 centímetros, hay como 10 puntos, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, puntos demasiado cercanos que te van a hacer una cicatriz muy hipertrófica, posibilidad de isquemia también de la herida, de la piel, entonces no te conviene. Buen estado nutricional, pues eso es evidente, ¿no? Si tu paciente está bien nutrido, entonces probablemente la herida vaya bien. Si es un paciente que tiene mala nutrición, un paciente obeso, ¿no? Un paciente con otros problemas, también te van a dar posibilidad de que la herida vaya mal, que no haya hematomas cercanos, que no haya ictericia y que no tenga inmunosupresión, ¿no? Pacientes que no consuman corticoides, que no sean, no tengan VIH y demás, ¿no? Entonces, porque esto hace de que las heridas no cicatricen de mejor manera, la diabetes y demás. Bueno, ¿ya? Ok, entonces ahora, ya hablando del tipo de puntos, esto igual también tienen que pedirle al jefe de práctica que les enseñe estos 13 puntos. O sea, la cantidad de puntos que hay son más, ¿ya? Incluso más específicos de acuerdo al tipo de especialidad que se va a ver. Algunos puntitos son especiales en cirugía plástica, otros puntos son especiales lo que es en cirugía oncológica, en cirugía pediátrica, cirugía oftalmológica, en ginecología, otorrino, es diferente, ¿ya? Pero en general esto es lo que más se va a usar, sobre todo en cirugía general o en cirugía abdominal, ¿ya? Entonces hay que conocerlos, lo vamos a escribir uno por uno rápidamente. Igual tenemos el punto simple, el punto surjet simple, tenemos el surjet anclado, tenemos el PAC, tenemos el colchonero, tenemos el punto en X, el punto en U, el punto transfixiante, el punto intradérmico,
el punto Conel Mayo, el punto Lembert, el punto Z Plastía y el punto de Jareta, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver. El punto simple, pues bueno, es lo que ya todos conocen, lo que siempre han visto, algunos seguramente todos ya lo han hecho, no creo que nadie haya hecho un punto, pues, ¿no? Entonces, es básicamente indicado en suturas de piel, suturas de tejidos subcutáneos, suturas de aponerosis, para refuerzo de puntos intestinales o hemostáticos, y el espacio entre puntos tiene que ser más o menos de 1 centímetro. De todo esto, lo que tal vez no lo sepan o no lo sabían, era para el refuerzo de puntos intestinales hemostáticos. Entonces, porque tú en puntos intestinales haces puntos corridos, ¿ya? Pero a veces ves que hay un puntito que está medio suelto, medio débil, entonces en el medio de la sutura le pones un punto simple, ¿ya? Entonces, esto ya lo conocemos. Acá tenemos una herida, ¿ya? Y hemos hecho el punto simple. Idealmente, en todo tipo de puntos de los que estamos viendo, de estos 13 puntos, tienen que tratar de ser lo más simétricos posibles, ¿no es cierto? Lo más simétrico posible, lo más cercano posible al borde entre lado y lado. O sea, no puede ser que el primer punto donde entre sea 1 centímetro del borde y salga pues a 0.5, 0.2 del otro borde. No. O que uno sea mucho más profundo y el otro sea mucho más superficial. No, entonces hay que tratar de que sea igual, ¿no? Digamos, bien simétricos. 0.5 del borde, 0.5 del otro borde. Ya hacemos los nudos característicos y acá tenemos dos formas de cómo culminar. Normalmente todos hacen el nudo encima de la misma línea, ¿ya? Sobre la línea de la herida. Pero a veces otros hacen una pequeña tracción al final y el nudo, miran, se te queda o encima o puede ser el nudo acá abajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aparentemente te queda un poquito más estético, o sea, cuando tú terminas toda tu herida y los puntos están a este lado, digamos, encima, parece que se ve mucho más bonito, se ve. Pero el tema de cicatrización, al jalar un poco, a veces puede ser que la cicatriz y la herida te quede un poco más grande, más montada. En cambio, si está en el mismo medio, al comienzo se ve no tan bien, pero no hay mucha tracción y normalmente los puntos se mantienen mucho más pequeños o una cicatriz mucho más chiquita a comparación de estar traccionándolo hacia arriba, ¿ya? Pero no hay mucha diferencia realmente, no es algo muy exagerado. Es más, si vas a hacer pues una sutura de 2, 3 puntos, peor. Ahora, si vas a hacer una sutura de 50 puntos, ya es diferente, ¿no? Y de ahí tenemos que pensarlo un poco. Luego, tenemos el punto surjet simple, ¿ya? Este es una sutura de piel en emergencia. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que está recontra inestable, hemos terminado la cirugía rápida, queremos cerrar rápidamente, entonces hacemos puntos continuos, ¿no? Pam, pam, pam. Hago mi primer nudo y luego voy en entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, así en todo un solo plano, ¿no? Obviamente lo más simétrico posible y anudar también el otro extremo. Para suturar la aponeurosis, esto lo hacemos muy frecuentemente en todas las aponeurosis, para sutura intestinal, sutura de útero, y el espacio entre puntos, ¿no? Tiene que ser menor a 1 centímetro. O sea, acá no es un espacio muy grande, tiene que ser un punto un poquito más chiquito entre punto y punto, con la misma distancia siempre del borde de la herida, ¿no? Es un punto muy útil, ¿no? Para cerrar cualquier estructura de manera rápida, ¿no? Entonces, si vas a hacer, por ejemplo, una sutura de continua piel, pues bueno, ya con nylon. Si me dicen aponerosis, tiene que ser con Vicryl, ¿no? La cosa es que no se te anude entre punto y punto, porque a veces se te ancla o le colocas el punto muy cercano al anterior y se te puede anudar. Pero no es frecuente que pase eso. Y luego tenemos el otro, que es el punto del surjet anclado, ¿ya? Esto hacemos en sutura en sangrado, sutura en aponerosis, sutura en bolsa, para una bolsa de Bogotal. Para los que no conocen, esto es hacer un tipo de cobertura con una bolsa, sobre todo colectora de orina, que va a cubrir la cavidad abdominal en abdomen abierto, ¿no? Si el abdomen está abierto, le colocamos una bolsa y le colocamos esto. Así es el surjet anclado. Hacemos el primer punto, acá lo jalamos, ¿ya? Y luego seguimos con los puntos, ¿no? Seguimos con los puntos, hacemos un punto
a más o menos 1 centímetro, luego otro punto, pero la diferencia de esta, por ejemplo, es que, ven, es todo continuo. Acá lo que tienes que hacer es, haces continuo, pero el hilo tiene que ir por el medio, no por encima. El hilo tiene que ir por abajo para que se ancle. El siguiente punto hago normal, luego paso por debajo. Hago el punto normal y el hilo va por debajo para que me quede anclado, ¿ya? En sutura intestinal, en sutura de útero, menos posibilidad de dehiscencia, porque acá ya se está anudando. O sea, entre punto y punto ya le estoy poniendo una fuerza tensil mucho más importante y difícil. Si se te afloja, pues digamos de 10 puntos, se te puede aflojar el último o el penúltimo. No se te va a aflojar todo porque tú estás traccionando, ¿ya? Entonces, por eso es que hay menos posibilidad de dehiscencia, ¿ya? Luego tenemos el punto PAC, ¿ya? Que es una sutura, se usa en sutura en piel, cutánea, para afrontar mejor la piel en tejido debilitado, afronta mejor la piel en paciente obeso. Entonces, ¿cómo es la técnica del PAC? Lo que siempre les indicamos, lejos, lejos, cerca, cerca. O sea, entras lejos de la herida, sales lejos de la herida y ingresas cerca de la herida y sales cerca del otro borde. Entonces, 3 son 4 puntos y acá la anudada te va a quedar siempre encima de la herida o encima del primer punto donde tú has anudado, que vas a anudar cuando estás dejando ese cachito del hilo. Y acá el espacio entre punto y puntos tiene que ser siempre más separados, 1.5 centímetros. ¿Por qué? Porque como estás poniendo más cantidad de puntos, se te va a afrontar la herida, justamente como les decía, en pacientes obesos, en tejidos muy malos, debilitados, entonces va a hacer de que se afronte más. Si tú le pones un punto muy cercano, se te va a montar la herida y va a ser feo y también vas a tener problemas para poder sacar los puntos. Entonces siempre hay un espacio un poquito más grande entre punto y punto en este tipo de técnica que estamos usando. Luego tenemos el punto de colchonero, ¿ya? También se da en sutura cutánea, sutura hemostática entre interrogantes le ponemos, porque algunos le ponen, ¿no? Ponle ese punto colchonero que está sangrando, pam, 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 ¿ya? Pero no siempre es lo correcto. Asegura ensangrado de piel, sí, porque es un punto más profundo, y acá la diferencia es que es cerca, cerca, lejos, lejos. Entonces, ¿cómo hago? Entro cerca del borde de mi herida, salgo cerca del borde de mi herida, y luego vuelvo lejos de mi herida y lejos de mi herida. O sea, es al revés. Cerca, cerca, y luego vuelvo lejos y lejos, pero tiene que ser a la misma altura del punto previo. No le puedo poner más abajo, más arriba, no, tiene que ser siempre a la misma altura para que sea bien simétrico. Y acá el espacio entre punto y punto también tiene que ser de 1.5 centímetros, ¿ya? Entonces va a ser esto para que la piel se afronte bien, ¿ya? Y no haya ningún problema de sangrado posterior. Luego, tenemos el punto transfixiante. Este sí es un punto netamente hemostático, ¿no? Para ligadura en transficción, entonces en aponerosis, en músculo, en tejido subcutáneo, en epiplon, se hace un punto profundo por 2. O sea, ¿cómo es el punto transfixiante? Veo, este es mi epiplon, ¿no es cierto? Es un vasito que está sangrando. Entonces, yo voy a entrar con un punto desde acá hasta acá, al otro lado, profundo, ¿ya? Y voy a volver otra vez desde el mismo zona donde he empezado y vuelvo a salir en la misma zona donde salí, pero un poco más profundo, ¿no? Entonces, es el mismo punto que voy a dar de la misma dirección, pero solamente que es en más profundidad. Entonces, esto va a estrangular ese tejido, el sangrado que estás teniendo, pues vas a tener menos posibilidad de sangrado en ese momento, ¿ya? Luego tenemos los otros puntos, que es el punto en X, que también es un punto hemostático. En tejidos mucho más gruesos usamos este punto. Hay que anudar firmemente y solo se usa suturas de tipo absorbible en este punto, porque es hemostático. Entonces, ¿cómo es en el X? Entro de un costado, salgo por este otro costado, ya al frente, equidistante, luego me voy al otro lado que es al frente también y luego salgo al frente, ¿ya? Entonces, acá el anudado me va a quedar encima de la herida. Ahora, si empiezo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo empezar acá, voy acá, al frente, al frente, al frente. O sea, siempre tenemos que ir al frente de la herida. Si empiezo acá, me voy acá, acá y luego acá,
¿ya? Entonces siempre tiene que ir al lado contrario del siguiente punto del que tú estás colocando, ¿ya? Luego tenemos el punto en U, que también es otro punto hemostático, en tejidos más delgados. O sea, en la U usamos en puntos más gruesos, en la X, perdón, en el U en tejidos más delgados. Hay que anudar firmemente y solo se usa también suturas absorbibles. Entonces acá, ¿cómo es el punto en U? Entro de un lado, salgo hacia el otro lado, ya, me voy acá sí hacia abajo y luego salgo hacia el mismo lado donde he empezado. Entonces el nudo me va a quedar ya no encima, me va a quedar lateral a la herida. Otra vez, primer punto de este lado, paso toda la herida, luego me voy al mismo lado y luego paso otra vez al borde de la herida. Acá son 1, 2, son 3 puntadas que le doy, ¿ya? Entonces es diferente. Luego tenemos el punto intradérmico, que es muy frecuente también visto, hechos en cirugías estéticas, ¿no? En sutura cutánea, ¿ya? En cirugía ginecológica, en cesáreas y más. Acá nos va a quedar una cicatriz plana. Se puede usar sutura absorbible o no absorbible. Entonces, si va a ser una absorbible, queda ahí. Si es una no absorbible, lo vamos a retirar en un par de días. Usar suturas muy delgadas, ¿ya? Hay una variante en la cual no se retira el hilo. Entonces, siempre acá vamos a usar suturas mucho más delgadas, ¿no? 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros. Entonces, ¿cómo entras con la aguja? Entras siempre de acá, del borde de la herida, sales hacia el mismo centro y luego va haciendo un lado, luego al otro lado, un lado, al otro lado, un lado, al otro lado, un lado. Siempre que tiene que ser también bien simétrico, o sea, avanzar. No te puedes quedar a un solo lado y quedarte ahí mismo, volver, sino tienes que avanzar un poquito, ¿no es cierto? Avanzas un poquito, sigues avanzando un poquito y te va a quedar, sales con la aguja y acá hay dos formas de anudar. O anudas acá, uno, anudas acá, otro, dos, o simplemente lo dejas ahí. O incluso anudas o le colocas un tegader en esta zona, un tegader en el otro. Y la otra es para no retirar el hilo, ya también tienes que empezar por dentro. Empiezas por dentro, haces un nudo adentro y luego sí continúas la misma maniobra, ¿ya? Y acá en vez de salir, sales y luego vuelves a entrar con un nudo también dentro de la herida, ¿ya? Es un poquito más difícil, pero también se puede manejar, ¿no? Luego tenemos el punto de Connell-Mayo, ¿ya? Que es una sutura continua usada en víscera hueca, útil en las anastomosis, ¿ya? Solo sutura absorbible también. Entonces acá, ¿cómo hacer? Entra abarcando todo el tejido y sale paralelo al mismo lado. ¿Cómo es el punto de Connell? Entro, hago un punto simple, luego entro todo el tejido, entro y salgo por el mismo borde. Me voy al frente, entro y salgo. Me voy al frente, entro, salgo, entro, salgo, entro y salgo al mismo tiempo, entro y salgo al mismo tiempo, entro y salgo, entro, salgo, entro, salgo y al final sales por la misma herida, listo, y haces otro anudo con un punto simple si quieres, ¿no? Para hacer anastomosis siempre casi estamos usando este tipo de puntos actualmente, ¿ya? El punto de Lemberg es una sutura discontinua, patrón invaginante. Para el segundo plano de las anastomosis, solo suturas absorbibles también. Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Es, entras cero muscular sin llegar al borde de la herida y sales cero muscular del otro lado. Entonces, ya has terminado todo un plano acá abajo. Entonces, si quieres con punto simple, con el punto, con el MAI o puntos, surjet, lo que tú quieras, has hecho tu primer plano. Entonces, ahora para asegurarnos de que no hay una fuga, le hago un segundo plano. Entonces, ¿cómo es el Lemberg? Entro por acá, salgo cerca al borde de la herida, o sea, cero muscular, sin meterme hasta la serosa, y luego vuelvo a salir. Otra vez, cero muscular, de acá para acá. Entonces, un punto lejano, un punto cercano, un punto cercano y un punto lejano, ¿no? Y hago un nudo en esta zona. Y luego hago lo mismo, acá son puntos separados. Ahora, le puede ser Lemberg continuo, pero no es lo recomendado porque se puede cerrar, se puede hacer una estenosis de la anastomosis. Entonces, mejor hacer puntos bien separados, ¿ya? Y luego para terminar tenemos lo que es la Z-plana.
plastía, en colgajos de piel, en perforación de base de apéndice. Entonces, entras, ¿no? Tienes una herida, ¿ya? Y lo que vas a hacer es afrontar, ¿no? El tejido, ¿no? Haces un punto de acá a acá, luego de acá a acá, acá. Entonces, vas a cerrar para un lado y cierras para el otro lado y te va a quedar al final como una Z en esa misma herida y se va a afrontar. Ahora, por ejemplo, una perforación de la base del apéndice, igualito, ¿no? Acá tienes el hueco del apéndice, entonces entras de un lado para el otro, pasas el otro tejido, luego vuelves a salir, entonces son un punto, dos puntos, tres puntos y acá te va a quedar los dos cabos, entonces vas a anudar de arriba hacia abajo y se va a cerrar también el orificio, la herida que tengas. Y el último, que es el punto de jareta, ¿ya? O llamada también bolsa de tabaco, para imaginar un tejido en grandes perforaciones intestinales para hacer gastrostomía, yeyunostomías, secostomías, solo suturas de tipo absorbibles. Acá entras, sales avanzando 0,5 centímetros en cada punto. Entonces acá, por ejemplo, tienes una perforación, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces? Entras hacia la luz, luego sales hacia afuera. Entras a la luz del intestino, sales hacia afuera. Entras a la luz, sales, entras y sales. Y al final los dos cabos van a estar afuera. Y ahí lo vas a amarrar y se va a hacer pues toda una orla, ¿ya? Y se va a cerrar. Acá, por ejemplo, vemos una yeyunostomía. Hacemos lo mismo. Una yeyunostomía de alimentación. Le colocas la sonda, el drain, la sonda de alimentación, ¿no? Lo que tú quieras. Y luego lo vas a juntar. Y eso es una jareta. Idealmente se hace jareta doble. Una en sentido horario y otra en sentido antihorario. Eso sería lo mejor para que tengas una buena jareta. ¿Ya? Ok. Pero ahí creo que esta parte. Si hay alguna duda, Nicole, le voy a cerrar esto. ¿Alguna duda ahí, hasta ahí? Sí, no, doctor, hasta el momento todo claro. Ya, a ver, dame un segundo y vamos a entrar a la otra. A ver. Ya. A ver. A ver. Me avisa si se ve la pantalla, por favor. Doctor, no te puedo observar. Nicole, ¿se logra ver? Ya. Sí, doctor. Ok, igual me avisas si es que hay algún tema, igual me avisas, ¿ya? A ver, ahora vamos a hablar de los tipos de suturas, ¿ya? Ok. A ver, seguramente ustedes han visto, pues, ya varios tipos de suturas, ¿ya? En la parte práctica, la consistencia de cada material es diferente. O sea, hacer un nudo, por ejemplo, con un Vicryl cero, es muy diferente a hacer un nudo con un nylon 5 ceros. Es diferente poner un o poner un punto con una seda 1, ¿ya? Entonces es diferente. ¿Ya? Es cuestión de mano, de maña, de técnica, de cómo uno se va acostumbrando también. Entonces es diferente de cómo vamos manejando, ¿ya? Pero hay que tratar de conocer casi todas las suturas que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Para ir familiarizándonos de acuerdo al tipo de procedimiento que vamos a manejar, ¿ok? Entonces, las suturas, pues obviamente, ¿qué es una sutura? Una unión, una costura para unir los extremos de una herida, o sea, ese es el término coloquial, pues, ¿no? Digamos, de lo que vamos a manejar, vamos a afrontar dos extremos de herida con algún material que tenemos para poder evitar de que esta herida, ¿no? Que hemos hecho, digamos, traumática, quirúrgica o por otra causa, pues no pierda la continuidad y trate de recuperar parcialmente su estructura anatómica inicial, ¿ya?
¿Qué más? Las suturas es todo material destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante la unión quirúrgica de los bordes de esta con el objeto de mantenerlos unidos por un tiempo corto o definitivo, ¿no? Esa es otra definición. Entonces, dependiendo si tú vas a usar una sutura en cavidad o en profundidad, pues obviamente ya es una sutura definitiva, no lo voy a sacar el hilo, ¿ya? Si es un tiempo corto es cuando sí voy a sacar un hilo, pues de repente en piel, ¿no? Más frecuentemente en eso, ¿no? Pero si es una víscera, si es, por ejemplo, una sutura más profunda, pues no hay decir, no, que lo voy a suturar un tiempo y luego lo voy a abrir. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Ahora, las suturas, ¿no? Pueden ser hilos, pueden ser grapas, pueden ser bandas de cierre de piel, que es el Sterilis-Strip, o los adhesivos tópicos. Esto ya lo hemos visto. Entonces, los hilos, pues son un montón de hilos que ya lo conocemos, lo vamos a escribir en un rato. También tenemos grapas, ¿no? Que son de titanio normalmente, ¿ya? O clips que se usan para poder cerrar rápidamente la piel. Las bandas de Steri-Strip, las telitas adhesivas para afrontar la piel en tejidos más debilitados o en pacientes que no colaboran, pacientes pediátricos también, y los adhesivos tópicos que recién han aparecido hace poco, ¿no? Que tienen el cianocrilato. Bueno, usarlo en piel, algunos lo usan, la verdad, nosotros no lo usamos, no lo recomendamos, no hemos visto que tengan buenos resultados, ¿no? Entonces, es mejor usar cualquiera de los otros tres, pero hay que conocer el otro también. Entonces, este sería el gráfico de una sutura, ¿no? Obviamente una buena sutura tiene que abarcar, ¿no? Básicamente toda la epidermis y parte de la dermis, hablando en piel. Una sutura profunda que va a abarcar todo el tejido inicial y parte del tejido medio, para que tengamos una buena cobertura al momento de afrontar. Porque ¿qué pasa si le pongo por acá muy superficial? Se puede desgarrar el tejido, se puede lacerar, y en vez de afrontar voy a tener una herida mucho más grande. ¿Y qué pasa si le pongo muy profundo? Uno, que mi aguja se puede quebrar, se puede doblar, se puede romper, y al momento de afrontar también me va a quedar muy montado la herida y puede ser dificultoso incluso el afronte en ese mismo momento, ¿ya? Entonces, la descripción de una sutura, esto ustedes tienen que verlo, o sea, van a agarrar una sutura ahora o cuando estén en la parte práctica y vean todas las características que tenemos una sutura. ¿Ya? Esto es importantísimo que lo conozcamos. Entonces, vamos a ir desde arriba en el sentido del reloj. Tenemos el código comercial, tenemos el material de la sutura, o sea, el nombre comercial si quieren, y cuál es la composición. Acá, por ejemplo, tenemos el ácido poliglicólico, ¿no? Te habla de qué cosa es un multifilamento violeta, la especialidad a dónde va, el largo del hilo. Casi la mayoría de las suturas tienen 70 centímetros. Algunos hilos muy raros son más cortos, 30, 50, pero algunos también tienen de 1 metro, por ejemplo. Método de esterilización, la marca o de la empresa comercial, mejor dicho. La fecha de expiración también hay que verlo, el número de lote, el registro sanitario. La descripción genérica de la aguja, acá te va a aparecer todo lo que tú estás viendo. El tamaño de las agujas, ¿no es cierto? Si es cortante, si es redonda, círculo, ¿ya? Y el diámetro, el tamaño en sí de la aguja que estás teniendo. Entonces, por ejemplo, es una aguja redonda, ¿ya? HR, punta cortante, y que tiene 30 milímetros, el tamaño que estamos viendo de la aguja. Normalmente las agujas son de 15, 20, 25, 30, 35, 40, ¿no? De acuerdo al tipo de sutura que va a ser. La forma de la aguja que estamos viendo, el calibre, o sea, el tamaño del hilo, que puede ser 1, 2, 3, 2 ceros, y el tamaño mismo de la aguja, 30, como les decía, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta de acuerdo al tipo de sutura que vamos a ver. Las partes de la aguja, pues bueno, tenemos la punta, el cuerpo, ya, y tenemos la cabeza con la unión con el hilo. Que va a ir la cuerda, ya, de acuerdo al radio, el diámetro que tengamos, ¿no? De acuerdo al tipo de aguja. Antes había agujas pues que solamente venían sueltas y tú tenías que montar el hilo.
era más dificultoso el manejo. Ahora ya todo está totalmente anclado en esta zona, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que es el calibre del hilo, ¿ya? Entonces acá vamos a manejar básicamente nosotros la nomenclatura americana, ¿ya? Otras no tanto. Entonces vemos, miren, que viene desde el 12 ceros, que es lo más delgadito que hay, 11 ceros, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ceros, 2 ceros, y de ahí del 2 ceros se pasa a cero, y luego ya mucho más grueso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto realmente no lo tenemos, ¿no? El hilo que más grueso tenemos en el medio es el 1, y el más delgado que tenemos en nuestro medio es el 10 ceros, ¿no? O sea, 12 no tenemos el 2, 3, 4, 5, 6. No sé en qué circunstancias o casos se puede usar, no habría mucho sentido, pero mientras más delgado, mientras más ceros tenga, va a ser más delgado. Cirugía oftalmológica, 10 ceros. Cirugía plástica, 7 ceros, 5 ceros. Cirugía intestinal, 3 ceros. Cirugías, ya por ejemplo, de peritoneo o poneurosis, 0 o 1. ¿No? Suturas de piel, 3 ceros, por ejemplo, ¿no? O sea, cada estructura de hilo va a ser variado de acuerdo al tipo de procedimiento que tengamos. Es muy importante que se debe hacer mínimamente un nudo más de acuerdo al número de suturas. Eso lo estamos repitiendo de la anterior diapositiva que hemos visto, ¿ya? Ahora, los tipos de suturas que tenemos. Tenemos uno, tipo absorbible y los no absorbibles. En los absorbibles, ¿ya? Entonces, obviamente los que se van a degradar, pues tenemos el catgut, el poliglactin 910, la polidioxanona, el ácido poliglicólico y el poliglecaprone 25. Y de los no absorbibles, ¿ya? O sea, los que tú tienes que retirar en algún momento si está afuera, o en algunos casos, por ejemplo, en una hernia inguinal, en una hernia yatal, entonces no lo vas a retirar, pero ya se va a quedar ahí siempre el hilo, ¿no? Usas la seda, el nylon, el acero o el polipropileno, ¿no? Entonces, cada sutura, por ejemplo, tiene un pequeño colorcito y una característica importante de las suturas absorbibles y de las no absorbibles, ¿ya? Vamos a ver, ahora también de acuerdo a los tipos, tienes naturales como el seda, el lino, el acero y el algodón, y los sintéticos como el poliéster, polipropileno, poliamida, polibutéster, polietileno y el politetrafluoroetileno, ¿no? Entonces, esa es la composición de cada tipo de sutura. Otra clasificación, el monofilamento y el polifilamento. De los monofilamentos, por ejemplo, tenemos el polipropileno, el catgut simple, el acero. Del multifilamento, el ácido poliglicólico, el poliéster o la seda. Actualmente, si te preguntan cuál es la mejor sutura que tú vas a usar, tiene que ser pues un monofilamento absorbible, ¿ya? Entonces, esa es la mejor sutura actual para poder manejar ya algún tipo de tejido, si tú vas a manejar vísceras, anastomosis y demás. Ahora, entonces vamos a tener los hilos no absorbibles, son más en uso cutáneo, obviamente, porque tienes que retirarlos en algún momento. Tensión de algún tendón, ¿ya? O la sutura de algún tendón, se deben retirar en días, eso va a ser muy variable, son los más usados y los más baratos, obviamente. El retiro de puntos también va a ser muy variado, dependiendo, si tú vas a suturar, por ejemplo, en cara, son 4 o 5 días, más o menos. Si tú vas a suturar una cabeza, son 7 días. Si tú vas a suturar una mano, un pie, son 7 a 10 días. Entonces es un poco más variado de acuerdo al tipo de procedimiento que vas a hacer. Entonces, ¿cuáles tenemos de estos que no son absorbibles? La seda. Entonces, acá vamos a ver que la característica es que cada hilo que estamos viendo, cada sutura, va a tener un color de cajita especial. Este va a tener una caja blanca y la línea va a ser celeste. La marca, o sea, tú ves esto desde afuera, allá esa es la seda, ¿ya? Tienes como marca seda o como Mersilk, ¿ya? Es de producto animal, multifilamento, una reacción tisular alta, usado en suturas cutáneas. También sirve para fijación de catéter venoso central, de tubos de tórax, drenes Penrose, dren tubular. La verdad, este tipo de sutura ya
usabas suturas con seda. Lo que pasa es que este tiene una reacción tisular muy alta y te da unas cicatrices muy feas, muy horribles. Entonces no te conviene hacer una sutura con este tipo. Actualmente menos para la sutura de piel, a no ser que sea una super emergencia, que no tengas pues como una herida grande en cabeza, está sangrando demasiado, no tengo un nylon ya. ¿Qué cosa es? Caja blanca y la línea verde, ya, línea verde. Como marcas tenemos el nylon mismo o el etilon, que es este de acá abajo. Es sintético, monofilamento, polifilamento, el etilon es polifilamento, el nylon de por sí es el color celeste, ustedes han visto, ¿no es cierto?, cuando abran un nylon, pero menos este etilon es de color negro, ¿ya? Esto se usa bastante en Brasil, por ejemplo, acá no hay mucho, ¿ya? Usaban suturas cutáneas, reacción tisular también alta, tiene una memoria alta y se deben hacer varios nudos, porque eso significa, si tú no haces varios nudos, se te va a soltar, ¿ya? Entonces tienes que hacer más cantidad de nudos de lo normal con este nylon. Este etilon, el negro, lo usan también para sutura intradérmica o subcuticular, para no dejar el hilo afuera, o sea, para que no retiremos el hilo. Acá no se usa mucho esa técnica de verdad. Luego, tenemos el polipropileno. Ven la caja blanca y la línea es celeste, diferentes a esta, pero es un poquito más oscurita nada más, lo único, ¿no? Celeste un poco más oscuro. El nombre comercial más frecuente este es el Prolene, ¿no? Tú lo buscas como Prolene. Es sintético, monofilamento, es mucho más suave que el nylon, una memoria alta, una reacción tisular, y acá la diferencia es que cuando tú haces un anudado con esto, un punto, corre mucho más rápido, o sea, por ser más suave es mucho más fácil hacer los nudos. Tiene dos agujas en los dos extremos, o sea, del hilo tienes un hilo, ¿no es cierto? Y en cada extremo tienes dos agujas. Usado en suturas dérmicas, intradérmicas, cierre de brechas intestinales, es muy útil. Lo que pasa es que este Prolene es un poco más caro. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar Prolene, una hernia, hiatal, usamos un Prolene, por ejemplo, 3 ceros, ¿ya? Si vamos a hacer una cierre de brechas intestinales, usamos un Prolene 2 ceros, pero el tema es el costo, ¿no? Que es un poco más caro. Luego tenemos el acero, la característica, una caja blanca y el borde marrón, la línea marrón, ¿no? Tenemos el nombre comercial, el Aciflix, es un metal, es un multifilamento y es usado en lesiones de tendones, huesos, costillas, esternón. O sea, básicamente en cirugías complejas de traumas, de traumatología, cirugía de tórax y demás, ¿no? Cuando hay un tórax inestable, una fractura costal múltiple, una lesión, una rotura de tendón de Aquiles, ¿no? O fractura de esternón, con este hilo se va a afrontar, pero es un poco brusco, un poco tenso, puede incluso cortar el guante, hay que tener mucho cuidado cuando se maneja este tipo de sutura. Luego tenemos el Etibond. Si ven la característica, caja blanca y el borde es de color melón, ¿ya? Es una sutura trenzada, muy resistente, muy usada para cerrar brechas de anastomosis, usada en cierre de pilares de hiato esofágico. Entonces, esta sutura es también muy útil, ¿no es cierto?, en estos casos que estamos dando, ¿ya? La suturita, el hilo es de color medio verdecito, claro, medio verde limón también, pero también el tema es el té, que es más caro, ¿no? O sea, incluso mucho más caro que el Prolene, ¿no? Y es difícil de conseguir, no hay muchas casas comerciales que fabriquen este tipo de sutura, ¿ya? Luego tenemos el lino, ven la característica, caja blanca y el borde rosado, ¿ya? Es natural, multifilamento constituido por hebras de celulosa. Antes era muy usado para ligadura, caja grande, que venía el lino por metros, o sea, tú tenías 1 metro de hilo y tú ibas cortando, ¿no? El instrumentista te pasaba pues de 10 centímetros, de 15, y vas cortando para hacer ligaduras, para múltiples ligaduras se manejaba eso, ¿no? Antes, cuando no había pues el ácido poliglicólico. Y ahora tenemos ya las absorbibles, ¿ya? Uso en tejidos, obviamente, ¿ya? En tejidos oral subcutáneo,
no se van a retirar, ¿ya? Raro es que den un rechazo a la sutura, pero hemos visto algunos casos, por ejemplo, que han hecho una alergia, una dermatitis, una celulitis en pos cierres de heridas en pelvis, en suturas de cesáreas y más. Entonces, a veces tienes que abrir la herida o sacar la sutura, lo cual rarísimo, pero puede pasar en una alergia incluso al Vicryl. Son menos usados y un poquito más caros. Tenemos acá el catgut, la característica, la caja blanca y el borde marrón, ¿ya? Cuando es el catgut crómico, cuando es el catgut simple es de color amarillo. Es de origen animal, monofilamento, el catgut simple que decíamos acá, el crómico, que tiene una resistencia de tracción de 5 días y de 10 días respectivamente, el simple en 5 y el crómico en 10. Se conserva el empaque con un líquido. Entonces acá, como es de origen animal, bueno, inicialmente era pues por la tripita del gato, pues no, ahora ya es totalmente ya fabricado, ¿no? Pero igual sigue teniendo el líquido para que se conserve de mejor manera la sutura. Es muy usado este tipo de suturas en cirugías ginecológicas, ¿no? En cesáreas, en histerectomías, en patologías pélvicas y demás. En trauma de hígado también usamos el catgut, ¿no? Entonces es una sutura que no se usa mucho, pero es bastante útil. Luego tenemos al Poliglactin 910, que el nombre comercial es el Vicryl, es sintético, multifilamento, una reacción tisular baja, resistencia a tracción no 30 días, y esto es importante recordar, una reabsorción en 90 días, o sea, en 90 días, en 3 meses, este hilo recién se va a reabsorber, ya, entonces puede haber un poco de fibrosis, puede haber un poco de dolor en esa zona de suturas de algunos pacientes que te manifiestan. Usado en tejidos profundos, muy útil en víscera hueca, en tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces el empaque blanco y la línea morada, ¿no? Entonces esa es la característica de este. Luego tenemos el ácido poliglicólico, ya que el nombre es el Dexon, es sintético, es trenzado, es polifilamento para tejido celular subcutáneo, para vasos y tejidos en profundidad. La caja blanca y el borde es lila, obviamente de acuerdo a la marca comercial, ¿no? Puede ser Tagún, puede ser cirugía peruana, puede ser de Johnson, entonces de acuerdo a la marca que tú veas, ¿no? Polidioxanona, que la caja es blanca, el borde es medio gris, es un empaque de esta característica, es un hilo muy bueno, muy bueno, yo diría que es uno de los mejores hilos, por no decir el mejor hilo en sutura actualmente, monofilamento, tiene resistencia a la tracción de 5 semanas, un periodo de reabsorción, miren, de 100 y el 80 días, o sea, el doble del Vicryl, ¿ya? En suturas con tensión, en profundidad, y al hacer las ligaduras, al hacer los puntos, se corre mucho más fácil el hilo. O sea, es más fácil hacer una ligadura, ¿no? Te sientes la textura del hilo es diferente, mucho más liviana, ¿no? Y es un hilo que te ayuda muchísimo cuando haces suturas múltiples, ¿no? Bastante tipo de suturas, nudos, procedimientos largos, ¿no? Hasta el cansancio un poquito te ayuda con el tema de las manos en este tipo de suturas. Luego tenemos al Poliglecaprone 25, que ven, es la cajita blanca y la línea es media, pues, naranja o media melón también, ¿no? Acá el nombre comercial es el Monocril, que esto se usaba hace tiempo. Antes que me olvide, el PDS es una sutura también bastante cara, en promedio unos 40 soles cada tipo de sutura. El Monocril se usaba antes, ¿ya? Era un hilo bastante fuerte, sintético, monofilamento, con una resistencia tisular de 21 días, y lo bueno era que se usaba en heridas contaminadas, no se usa en tejido vascular. O sea, tú tienes una herida sucia, le ponías el Monocril y no pasaba nada, no se abrían las heridas, era un hilo bastante resistente, pero no lo están comercializando mucho actualmente. Luego tenemos una sutura que ha aparecido hace poco, tal vez, no sé, 10 años o 15 exagerando, ¿ya? Una sutura muy nueva, la sutura barbada. Entonces tienes un empaque transparente y normalmente el empaquecito por dentro es medio morado, y cuando tú abres el hilo, es esto, la característica. Miren, una aguja que tiene un hilo medio morado claro, brilloso, pero que tiene estos ganchitos.
es una sutura con ganchos o espículas. Ya, si ustedes ven ahí, ya son como pequeños ganchitos ahí. Para el control de cierre de tejido sin nudo, control homogéneo de la tensión, no se necesita ayudante para jalar. Entonces, ¿acá qué sirve? Tú pasas un punto, puedes anudar, y los siguientes puntos ya no tienes que anudar porque esto se va enganchando. Esto es muy útil, por ejemplo, ahorita usado en hernias laparoscópicas. Entonces ya no tienes que estar traccionándote tu hilo, jalando, tú simplemente pasas el hilo y se va enganchando en el punto previo, ¿ya? Ayuda muchísimo esto en cirugías complejas, largas. Lo que pasa es que es un hilo mucho más caro, uno solo de estos cuesta entre 120 a 150 soles, entonces no todos pues obviamente tienen la posibilidad para poder conseguir este tipo de suturas, ¿ya? Y lo último ya que vamos a hablar acá es las suturas mecánicas manuales, que esto es un tema también que lo vamos a tratar la siguiente en lo que es en instrumentos nuevos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una sutura mecánica manual, que es la GIA, ¿ya? Hay marcas pues, de Covidien, de Ethicon, de Fulbright, de Medtronic, hay muchos, ¿no? Entonces, acá en vez de ser suturas, por ejemplo, acá tú tienes una de 60 milímetros, hay de 45 milímetros, y las cargas, pues que tienen esto, que son las recargas, que tienen normalmente una línea de sutura con 90 grapas, ¿no? Entonces, para que tengan un ejemplo, si voy a hacer una anastomosis con el intestino, pues me voy a demorar unos 15, 20 minutos, de repente, con uso unos 2, 3 hilos, acabo de usar una sola grapa para la cara posterior y una grapa para la anterior, y luego pues en 2 minutos, ¿no? O sea, mucho más rápido, pero el costo es el tema, pues, ¿no? Más o menos uno de estas grapadoras está entre unos 1.500 y las recargas en promedio están unos 300 a 500 soles cada recarga. Luego tenemos la sutura mecánica laparoscópica, que es la endogial, igual que la otra, pero es para suturas más largas, ¿no? Usas de 12 milímetros, tienes de 60, de 90, y acá son las grapas que también son diferentes. Cada grapadora más o menos unos 2.000, 2.500, y cada sutura entre 500 a 800 más o menos, ¿no? Para cirugías laparoscópicas. También tienes la sutura mecánica circular, que es la EEA, circular stapler, de 25, 27, 29, 31, 33, eso se lo vamos a ver después. Esto es de manera circular para hacer anastomosis, por ejemplo, en el esófago con el estómago, en el recto con el colon, ¿no? La forma que tiene ya es para otro tipo de estructuras de víscera hueca, ¿ya? También muy útil, pero hay que saber utilizarlo también. También los costos van por ahí más o menos. Y lo último, ya para completar, serían los últimos tips, ¿no? Uno, ¿qué sería? Suturar moviendo solo la muñeca. Entonces, cuando ustedes van a suturar, no usen, ¿no?, el antebrazo, no usen el brazo, el codo, solamente con la muñeca, para que tengan una buena tracción, una buena tensión y cierren de manera correcta. Agarrar correctamente el portaagujas antes de cada puntada. Si no agarras bien el portaagujas, vas a tener, perdón, vas a tener problemas para la siguiente sutura que vas a usar. No suturar muy al borde de la herida porque puede cortar la circulación y dar necrosis. Escoger la sutura ideal para el tejido ideal. Espacio entre punto y punto en promedio 1 centímetro y dejar el hilo los días necesarios. O sea, no hay ningún apuro. Algún paciente te va a decir, pero ya sáqueme el hilo, la sutura que me está picando, me está escociendo, me duele, no, me raspa, no puedo bañarme, no sé. Entonces, el tiempo que sea necesario, no hay un tiempo claro. O sea, no todos los pacientes van a tener la misma forma de reacción de cómo va la sutura, ¿ya? Algunos va a ser un poquito menos, algunos va a ser un poco más. Eso hay que explicarle al paciente para que no entre en esa ansiedad de querer apurarse en retirar los puntos o algo. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Ok. Nicole, ¿alguna duda o alguno de ustedes, chicos, que tenga alguna duda? Nicole. No, doctor, todo claro. Ok, bueno, si no hay nada, estamos terminando, ok, y la siguiente semana estamos siguiendo avanzando a lo que nos corresponde, ¿ya? Ok, listo, eso sería todo, chicos, buenas noches. Buenas noches.